Todo empezó en la boda de mi cuñado. Ni siquiera quería ir, sinceramente. Era un sábado de calor insoportable en Sevilla, y yo prefería quedarme en casa viendo el derbi en la tele con una cerveza fría. Pero claro, ¿cómo iba a decirle que no a María, mi mujer? Su hermano se casaba y toda la familia iba. Me puse el traje, me calcé los zapatos de los bautizos, y allá fuimos. La ceremonia fue aburrida como todas. El cura se pasó media hora hablando del amor eterno, mientras yo miraba el reloj deseando que llegara el cóctel. Después, el banquete. Mesa redonda, 10 personas, 5 que no conocía de nada, 2 cuñados pesados, y mi mujer a mi derecha, preciosa como siempre. Llevaba un vestido verde que le quedaba tan bien que se me olvidó por un momento lo mucho que me aburría esa fiesta. Todo iba normal hasta que llegó la parte del baile. Ya habían cortado la tarta y estaban con la típica horterada del vals. Yo estaba en la barra pidiendo otro gin tonic, y cuando volví a la pista, la vi. A María. Bailando. Con un tipo que no era familia ni amigo. No era de los nuestros. Era más joven, con camisa remangada, y demasiado cómodo tocándole la cintura. Lo raro no fue el baile. Fue la forma en que se miraban. Como si ya se conocieran de antes. Como si no les importara que yo estuviera ahí, mirándolos. Me acerqué despacio, sin armarla, sin interrumpir. Me quedé a unos metros, observando. Nadie me miraba, todos estaban bebiendo, riendo. Y yo solo pensaba, ¿por qué no ha soltado su mano todavía? ¿Por qué sonríe así? ¿Por qué él le susurra algo al oído y ella baja la cabeza como una adolescente? Ese momento no se me olvidará nunca. No por lo que vi, sino por lo que sentí. No fue rabia. Fue esa sensación repentina de que llevas años viviendo con alguien que no conoces. Como si todo lo que has construido se resquebrajara sin hacer ruido. No dije nada esa noche. Ni al día siguiente. Pero desde ese momento, todo cambió. Durante los días siguientes a la boda, intenté convencerme de que no era para tanto, que lo que vi fue simplemente una exageración mía, que los nervios, el calor, el alcohol o el aburrimiento de esa fiesta me habían hecho imaginar cosas que no estaban ahí, y que María, mi mujer, la persona con la que compartía casa, cama y la rutina de todos los días, no podía estar haciendo lo que yo temía. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. No era una sospecha basada en celos, era otra cosa, era como si me hubieran cambiado de sitio a mi mujer y hubieran dejado una versión diferente en su lugar. Ella se comportaba con normalidad, se levantaba temprano, se duchaba cantando bajito como siempre, preparaba café, salía a trabajar, y por la noche me preguntaba si quería ver una serie o cenar fuera, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en cómo se había reído con ese tío en la boda, cómo le había tocado el brazo al despedirse, y cómo él le había dicho algo que no alcancé a oír, pero que a ella le hizo morderse el labio de una manera que no le conocía. No dormía bien. Me despertaba en mitad de la noche, me sentaba en la cocina sin encender la luz, y me quedaba ahí, pensando, repasando cada gesto, cada palabra, cada cambio en su comportamiento, buscando pistas, algo que me dijera si lo que estaba sintiendo tenía sentido o si me estaba volviendo loco. No sabía su nombre, no sabía de dónde lo conocía, ni siquiera sabía si él era de Sevilla o alguien que simplemente había estado de paso. Así que empecé a hacer algo que nunca había hecho en mis 11 años de matrimonio, observarla. Y no como un paranoico, sino como un tipo que necesita saber en qué parte del camino perdió el control de su vida sin darse cuenta. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, el lunes siguiente a la boda, María llegó una hora más tarde de lo normal del trabajo y, cuando le pregunté si todo bien, me dijo que había quedado a tomar algo con Bea, su compañera de oficina, cosa que no era habitual un lunes, y menos después de un fin de tan largo. ¿Y qué tal con Bea?
Pregunté con tono casual. Bien. Hacía tiempo que no hablábamos solas, me respondió mientras se quitaba los tacones y entraba directa al baño. Al día siguiente, pasó lo mismo. Llegó tarde, con una sonrisa que intentó disimular, pero que no se le borraba de la cara. No traía bolsas, no venía de hacer compras, y cuando le pregunté si quería cenar, me dijo que ya había picado algo por ahí. Esa noche, se quedó mirando el móvil durante media hora, con el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos, sin decir una palabra, sin hacerme caso cuando le hablé del vecino que se había comprado una moto nueva. Me sonrió sin escucharme, y volvió a fijar la vista en el teléfono. No me hizo falta revisar su móvil. No lo toqué ni una sola vez. No soy de esos. No me interesaba leer mensajes robados ni espiar conversaciones. Yo quería saberlo por mí mismo, sin trampas. Así que empecé a fijarme en lo que hacía cuando salía de casa, si cambiaba de ropa antes de salir, si se maquillaba más de lo normal. Y ahí fue cuando todo empezó a cuadrar. El jueves por la tarde, me pidió el coche. El suyo, supuestamente, tenía un problema con el embrague, aunque la noche anterior había ido perfectamente. Le dije que sí, que sin problema, y le di las llaves. Esperé que saliera del garaje, me puse unas zapatillas, cogí el casco de la moto y salí detrás, con la moto en punto muerto para no hacer ruido. Me pareció una locura en ese momento, pero no podía soportar quedarme en casa sin saber. La seguí hasta la otra punta de la ciudad, a una zona que no frecuentábamos, una calle estrecha con bares antiguos y apartamentos viejos con toldos a rayas. Aparcó justo delante de uno de esos portales sin ascensor, bajó del coche y esperó unos minutos. No sacó el móvil, no parecía nerviosa. Al poco rato, apareció él. El mismo de la boda. Más informal, sin la chaqueta esta vez, con una camiseta ajustada y una bolsa de supermercado en la mano. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero no fue un beso normal. Fue lento. Como si llevaran tiempo esperando ese momento. Ella le dijo algo bajito y entraron juntos en el edificio. No me moví. Me quedé ahí, parado, con el casco en las manos, el sudor bajándome por la espalda, sin saber qué hacer. No grité, no corrí tras ellos, no hice nada. Solo me quedé ahí, tragándome la rabia, el miedo, la tristeza y todo lo que no sabía que podía sentir al mismo tiempo. Volví a casa en silencio, sin encender la radio, sin pensar en nada. Dejé la moto en el garaje, me duché con la ropa aún puesta, y me senté en el salón, esperando a que volviera. Esa noche, cuando volvió, traía una botella de vino, me saludó con un beso como si nada, y me dijo que había estado con Bea otra vez. Me ofreció una copa y yo acepté. Me la bebí entera sin decir una sola palabra. Ella hablaba de tonterías, del trabajo, de la jefa que era una borde, de una nueva serie en Netflix, y yo solo la miraba, pensando en el beso, en el portal, en la bolsa de supermercado que él llevaba en la mano. No tenía ni idea de que yo ya lo sabía todo. O al menos, lo suficiente. Y esa fue la última noche que me dejé engañar. La última vez que fingí que no pasaba nada. Esperé hasta el sábado. No porque fuera especial, sino porque necesitaba estar tranquilo, tener tiempo para enfrentarla sin interrupciones y sin tener que fingir una rutina más. No quería hacerlo en mitad de una cena, no lo planeé. Eso ya lo dijiste. Pero lo repetiste. Una y otra vez. Cada vez que te ibas con él. Cada vez que me mentías. Así que no me vengas con que fue un error. Lo elegiste. A él. A esto. Y ahora te toca asumirlo. Ella se levantó despacio, recogió su taza y la llevó al fregadero. Parecía tranquila, pero su respiración era rápida, como si tuviera miedo de que yo dijera algo más fuerte, algo que rematara lo que ya estaba roto.
Me giré hacia ella, esperando que dijera algo que justificara, que pidiera perdón, que llorara, algo que me dijera que todavía quedaba algo de lo que habíamos sido. Pero no lo hizo. Solo me miró, con los ojos un poco rojos, pero sin lágrimas, sin palabras, sin gesto. No sé qué quieres hacer, dijo al final. Yo sí. Y ya lo estoy pensando. Pero lo que tú quieres ya no importa. Y me fui. Me encerré en la habitación, apagué el móvil y me senté frente al ordenador. Empecé a planear lo que iba a venir después. Porque si ella creyó que todo se iba a quedar en esta charla incómoda, estaba muy equivocada. El domingo por la mañana me levanté antes que ella, no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía seguir compartiendo el mismo colchón con alguien que ya no consideraba mi mujer. Dormía tranquila, como si la conversación del día anterior hubiera sido un trámite incómodo pero necesario. Me vestí en silencio, me preparé un café sin hacer ruido, y me senté frente al ordenador otra vez. No tenía una idea clara todavía, pero sabía que no iba a dejar que esto se quedara así. Podía soportar el dolor, pero no el desprecio. Había dado demasiados años de mi vida, había construido demasiado como para desaparecer como un cobarde o dejar que ella siguiera adelante sin consecuencias. Esa idea me empezó a empujar más que la rabia. No soy un tipo violento. Nunca he sido de levantar la voz ni de romper cosas. Pero cuando se me mete algo en la cabeza, no lo suelto. Así que empecé a pensar con calma, como si estuviera resolviendo un problema de trabajo. Analicé las variables, ella seguía viviendo en mi casa, con mis cosas, comiendo la comida que yo pagaba, usando el coche que estaba a mi nombre. Seguía presentándose como mi mujer, manteniendo la imagen de estabilidad, mientras por detrás se acostaba con alguien más joven, cegaramente creyendo que esto sería temporal, que yo lo superaría, que al final cedería como hacen muchos. Pero no. Esta vez no. Lo primero fue revisar nuestras cuentas. Durante años, habíamos tenido todo conjunto. Su nómina entraba a la misma cuenta que la mía. Yo pagaba casi todo, hipoteca, seguros, supermercado, gasolina, incluso sus sesiones de fisioterapia. Ella gestionaba poco, y yo nunca me quejé porque me parecía justo. Pues ese lunes fui al banco y pedí separar mi cuenta. Saqué la mitad exacta del dinero, cerré el acceso online y dejé la suya activa, pero vacía. No le quité nada que no fuera mío. Solo dejé de compartir lo que ya no tenía sentido compartir. Después, llamé a mi primo Sergio, abogado de familia en Granada. Le conté lo justo, sin entrar en detalles personales, solo lo necesario para que entendiera que quería empezar un proceso de separación, no de inmediato, pero sí con todo preparado. Me recomendó recopilar pruebas, no para humillarla, sino para protegerme si ella decidía ir por lo legal. Me explicó cómo moverme sin que pareciera venganza, sino prevención. Agradecí su consejo y colgué con la tranquilidad de saber que tenía a alguien de mi lado. Luego empecé a limpiar. No de polvo, sino de presencia. Saqué mis cosas de la habitación matrimonial y me mudé a la habitación de invitados. Guardé todas las fotos de nosotros dos, las metí en una caja y la dejé en su armario. No rompí nada. No quería que pareciera un arrebato. Solo dejé claro que yo ya no formaba parte de esa imagen. Eliminé nuestras redes sociales compartidas, borré las publicaciones donde aparecíamos juntos y bloqueé su número en mi móvil personal. Solo le dejé acceso al antiguo, el que usaba para temas domésticos, el que apenas reviso. Ella notó los cambios el martes. Cuando vio que dormía en otra habitación, preguntó si iba a seguir con esa actitud. No contesté. Me limité a levantarme, ducharme y salir a trabajar. A la tarde, me envió un mensaje preguntando si podía usar el coche. No le respondí. Lo había aparcado en un garaje privado, y cambié la contraseña del mando.
Tenía otro coche, el suyo, el que estaba averiado pero que, mágicamente, ya funcionaba. Se le acababan las comodidades. Yo no iba a echarla de casa, no todavía, pero sí iba a dejar de ser su soporte. El jueves por la noche, preparé la siguiente parte. Fui a casa de Bea, su compañera de trabajo. La conocía desde hacía años, incluso antes de que María entrara en esa empresa. Teníamos confianza. La invité a tomar algo, y tras un rato de charla, le solté la pregunta directa. ¿Sabes con quién está saliendo María? Ella dudó, se removió en la silla, y bajó la mirada. Pensé que ya lo sabías. Supuse que lo habías permitido o algo. ¿Permitido? ¿Tú crees que yo soy idiota? No, pero ella dijo que estabais mal desde hace tiempo, que estabas distante, que ya no hacíais vida de pareja. ¿Y eso justifica que os callarais todos? No quise meterme. Pues ahora estás dentro. Bea, quizás por culpa o por miedo, me soltó todo. El tipo se llama Álvaro. Tiene 31. Recién entrado a la empresa, trabaja en el departamento de contabilidad. Vive en un piso de alquiler que, según Bea, María pagaba a medias por ayudarle. Tenía pruebas. Capturas, correos, incluso un par de fotos de una cena de empresa donde estaban demasiado juntos. Me las mandó sin que se lo pidiera. Me fui sin decir nada más. Al llegar a casa, María estaba viendo una serie. Le apagué la tele sin avisar y me senté frente a ella. Álvaro. 31. Vive en la calle Sagasta. Trabaja en contabilidad. Cena contigo. Folla contigo. ¿Quieres añadir algo? Ella se quedó en blanco. Así que no era solo sexo, pero pagas la mitad del alquiler. Muy generosa. No es lo que piensas. No tengo que pensar nada. Ya tengo lo que necesito. ¿Qué vas a hacer? Lo que mereces. Y subí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. No pegué ojo esa noche, pero ya estaba todo decidido. La última conversación no fue como la había imaginado. No hubo gritos, ni lágrimas, ni disculpas dramáticas. Fue una de esas charlas donde todo lo importante se dice con voz baja, sin prisa, sin adornos. Ocurrió un miércoles, a las 8:15 de la tarde, justo después de cenar. Yo había preparado algo sencillo para mí, no ofrecí nada, ella tampoco preguntó. Se sentó en el sofá con el portátil en las piernas como si todavía tuviera una vida normal. Pero ya no había nada normal en lo que éramos. Ya lo había decidido todo y ahora solo quedaba decírselo. Necesito que hablemos, le dije mientras apagaba la televisión con el mando. Ella cerró el portátil despacio y me miró sin decir nada. He llamado a Sergio. Ya está redactado todo. El acuerdo está preparado. No quiero pelear por la casa ni por el coche. Te lo quedas todo. Solo quiero que firmes y que te vayas. Tardó unos segundos en reaccionar. Se quedó sentada como si le hubieran arrancado el aire de golpe, pero no se desmoronó, no suplicó, no me insultó. Me miró con cara de cansancio, como si algo que llevaba meses pesándole por dentro por fin se hubiera roto del todo. ¿No hay otra opción? No. Me engañaste. Lo hiciste durante meses. Me mentiste en mi propia casa. Te reíste de mí en mi propia cara. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando te lo dije, cuando te enfrenté, no sentí ni un gramo de arrepentimiento. Solo excusas. Como si fuera culpa mía por no hacerte sentir especial cada día. No dije que fuera tu culpa. Solo intenté explicarte cómo llegamos hasta ahí. No me importa el camino. Me importa el resultado. Y el resultado es que ahora somos dos extraños que comparten techo por inercia. Y yo no voy a seguir así.
No voy a vivir con una persona que eligió estar con otro mientras fingía querer salvar lo nuestro. No lo fingí. Sí lo hiciste. Porque si no lo hubieras fingido, te habrías sido tú. Habrías sido valiente y habrías dicho, ya no te quiero, me voy. Pero no. Te quedaste. Querías todo. Lo estable y lo nuevo. Lo seguro y lo prohibido. El marido y el amante. Y ahora te toca elegir. Pero yo ya elegí por ti. Se llevó las manos a la cara y respiró hondo. Por un momento pensé que iba a romper a llorar, pero no lo hizo. Mantuvo la compostura como quien ya se ha rendido, como quien sabe que cualquier palabra está de más. ¿Cuándo quieres que me vaya? El domingo. Tendrás el fin de semana para recoger tus cosas. La cuenta conjunta ya está cerrada. Dejé algo de dinero para que no tengas problemas al salir. El abogado te enviará los documentos esta noche. Firma cuando quieras. Si no quieres contestar a sus correos, no importa. Él se encargará de todo. No hace falta que me eches como a una extraña. No eres una extraña. Eres la persona que compartió mi vida durante más de una década. Pero ya no eres mi mujer. Ni mi amiga. Ni mi compañera. Eres alguien que eligió irse antes de irse. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte aquí, solo, con toda esta mierda? Sí. Porque esta casa es mía. Yo la construí. Yo la llené de recuerdos. Aunque ahora esos recuerdos estén podridos, prefiero limpiar yo que ver cómo tú finges que aquí no pasó nada. Aquí me quedo. ¿Y tú te vas? Ella no respondió. Se levantó, subió a la habitación y no bajó más esa noche. Yo me quedé en el sofá, con la tele apagada y la cabeza llena. No sentía alivio ni victoria. Solo una especie de silencio interior que no sabía si era tristeza o resignación. Había esperado que ese momento me diera alguna sensación de justicia, de equilibrio, pero no la encontré. Lo único que sentí fue vacío. Al día siguiente, se fue temprano. No dijo nada, no dejó nota. Solo encontré un correo de Sergio diciéndome que ella había firmado el acuerdo. No pregunté a dónde se fue ni con quién. No me interesaba. Ya no formaba parte de mi historia. Durante los días siguientes, la casa quedó extrañamente ordenada. Sin sus cosas, sin su ropa, sin su perfume, sin su voz. Volví a dormir en mi cama. Volví a abrir las ventanas sin quejarme del ruido de la calle. Volví a comer solo, sin tener que preguntar qué le apetecía a ella. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a recuperar algo que había perdido mucho antes de la infidelidad, el control de mi vida. Nadie vino a preguntarme por ella. Ni su familia, ni sus amigos. No sé si fue por vergüenza o por lealtad, pero agradecí el silencio. No tenía ganas de contar la historia a nadie. Lo que ocurrió entre nosotros ya estaba enterrado. Y aunque doliera, era lo mejor que podía haber pasado. No hubo reconciliación, ni charla final, ni cierre emocional. Solo una conversación sincera entre dos personas que, por fin, se dijeron la verdad. Los primeros días después de que se fue fueron más tranquilos de lo que esperaba. No hubo mensajes, llamadas, ni visitas inesperadas. Tampoco intentó volver ni por excusa ni por pena. Supongo que ambos entendimos que habíamos llegado a ese punto en el que cualquier palabra sobraba. Yo no tenía que explicarle nada, y ella ya no tenía nada que pedir. Me dediqué a limpiar, no por simbología absurda, sino porque realmente hacía falta. La casa estaba hecha un desastre desde hacía semanas, cada rincón acumulaba restos de una convivencia rota, platos sin lavar, ropa amontonada, cartas sin abrir, cosas que habíamos ido dejando porque sabíamos, aunque no lo dijéramos, que ya nada tenía sentido. Fui habitación por habitación recogiendo lo que era mío, tirando lo que no servía,
guardando lo que todavía tenía valor. No me molesté en mirar su parte del armario. Estaba vacío. Se llevó todo sin preguntar, y me pareció lo más respetuoso que había hecho en mucho tiempo. Al trabajo volví con normalidad, sin contarle a nadie lo que había pasado. No lo necesitaba. No quería comentarios, ni consuelo, ni que me miraran con lástima. Mi jefe preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, que había estado un poco distraído por temas personales, pero que ya estaba. Mis compañeros lo aceptaron sin presionar. Algunos seguramente sabían algo, otros ni se lo imaginarían. La gente tiene su vida y sus propios dramas, y no le interesa mucho el de los demás, por más que a veces uno crea que está en el centro del mundo. En casa, empecé a organizar mis tiempos de nuevo. Volví al gimnasio, aunque sin mucha energía. Cocinaba cosas simples, dormía solo, y me levantaba temprano sin necesidad de despertador. El silencio dejó de molestarme y empezó a parecerme justo. No había discusiones, no había excusas, no había esa tensión constante que se siente cuando convives con alguien que ya no te quiere, aunque pretenda lo contrario. Lo mejor de todo fue darme cuenta de que podía estar solo sin sentirme vacío. No necesitaba llenar el espacio con otra persona ni salir corriendo a buscar nuevas distracciones. Solo necesitaba tiempo y distancia. Y eso lo tenía. Un sábado por la tarde, salí a caminar por el barrio. Me encontré con algunos vecinos que no veía hacía semanas. Uno me saludó y preguntó por María, sin saber lo que había pasado. Le dije que ya no vivía conmigo. No entré en detalles. Él asintió con una sonrisa incómoda y cambió de tema. Lo agradecí. Seguí caminando sin rumbo, solo para no estar encerrado, y terminé en un pequeño bar cerca del parque donde solíamos ir antes. Me senté solo en la terraza, pedí una cerveza y observé a la gente pasar. Parejas, familias, niños jugando. Nadie parecía llevar una carga encima. Quizás todos fingían igual que yo lo había hecho antes. O quizás simplemente no estaban rotos todavía. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito con su letra. Lo abrí con calma, sin ansiedad. Dentro había una carta. No muy larga. Decía que no esperaba perdón ni entendimiento, que sabía que había fallado y que si alguna vez me sentía preparado, le gustaría hablar, pero sin ninguna intención de volver. Solo quería cerrar bien las cosas, entender en qué momento todo se fue al carajo. No contesté. No rompí la carta, pero tampoco la guardé en ningún lugar especial. La dejé en la mesa durante unos días y luego la tiré. Hablar ya no servía de nada. Ya habíamos hablado lo suficiente. Lo único que me quedaba por hacer era seguir. Pasaron algunas semanas más y empecé a sentirme distinto. No mejor, ni peor. Solo distinto. Como si me estuviera acostumbrando a una vida nueva que no había planeado pero que tampoco rechazaba. Algunos días me despertaba con ganas de hacer cosas, otros no. Algunas noches dormía bien, otras no. Pero lo importante era que el dolor ya no me dominaba. Había dejado de pensar en ella todo el tiempo. Dejó de doler su traición y empezó a darme igual. No me obsesionaba con lo que haría, con quién estaría, si le iría bien o mal. Me daba lo mismo. Yo ya no estaba ahí. Ella tampoco estaba en mí. Un domingo por la tarde decidí sacar todas las cosas que me quedaban de la relación. Fotos, regalos, recuerdos inútiles. No los rompí ni quemé. Solo los metí en una caja y la llevé al trastero. No quería verlos, pero tampoco fingir que no habían existido. Fueron parte de mi vida, y aunque terminó mal, fue real. Me sentí tranquilo al cerrar esa puerta. Hoy, después de todo lo que pasó, si alguien me pregunta qué aprendí, no tengo una gran respuesta.
Solo sé que confié en alguien que dejó de valorarme, que me mantuve firme cuando era más fácil ceder, y que fui capaz de poner límites cuando ya nadie los respetaba. No me considero una víctima ni un héroe. Fui un tipo al que le destrozaron algo importante y que eligió no arrastrarse por lo que ya no existía. Ahora, lo único que quiero es recuperar lo que sí sigue en pie, mi tiempo, mi paz, mi espacio. Ya vendrá lo demás, si tiene que venir. Por ahora, con eso me basta. Y sinceramente, después de todo, no me siento mal. Me siento libre. Y eso, después de tanto, ya es mucho.